Hola a todos, bienvenidos a ICECAP, un proyecto de innovar. En esta oportunidad vamos a conversar un poquito acerca de resolución cotidiana de conflictos laborales. ¿Qué entendemos entonces por lo que es conflicto? Como punto de partida, siempre tenemos que tener presente de que el conflicto es inevitable, porque somos seres sociales, y más aún recordar que las organizaciones como grupos sociales están compuestas por personas, dotadas siempre de sentimientos, de emociones e intereses que son distintos, como fuente espontánea de conflicto. Comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salidas. El conflicto es inevitable, como les comentaba. Es parte inherente en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales. Representa un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento, tanto a nivel individual como grupal, a nivel familiar o laboral. Todos los espacios que llenamos con personas fluyen y se desarrollan incesantemente, obligándonos a realizar ajustes para ciertos tiempos, y estos ajustes son los conflictos. En otras palabras más sencillas, los conflictos surgen por nuestra propia naturaleza humana, nuestra naturaleza social, y esa discrepancia entre nuestras motivaciones, nuestros intereses y nuestros deseos entre una persona u otra es lo que genera el conflicto. Bien, avanzamos entonces un poquito. Al aceptar y entender que los conflictos están siempre vinculados a nosotros, lo importante es establecer una estrategia para abordarlo, cómo manejarlos. Nuestra actividad laboral cotidiana no está exenta de situaciones conflictivas, como les comentaba. Por ende, se requiere desarrollar habilidades para enfrentarlas, con un enfoque distinto, controlando adecuadamente las emociones negativas y resolviendo los conflictos a través de estrategias y tácticas apropiadas. Por supuesto que todo esto en pos de unas relaciones laborales que sean armoniosas y que sean productivas. No nos olvidemos de que pasamos gran parte de nuestras vidas en organizaciones, en ámbitos laborales, y por qué no hacerlo un ambiente que nos permita crecer, que nos permita desarrollar, que nos permita producir. Muy bien. Entonces, ¿qué es el conflicto? Podríamos asociarlos a un antagonismo, a un choque, a una lucha, a una oposición de intereses entre dos o más personas. Y por supuesto que la solución tiene que ser buscada y tiene que ser abordada, pero generalmente se da en los diversos medios que voy a mencionar. Mediante la negociación, muchas veces se traslada al ámbito de la violencia, en la violencia laboral muy conocida actualmente, y en forma sana lo podemos resolver mediante el diálogo. Como les comentaba al comienzo de este taller, el conflicto es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque nace y se desarrolla en nosotros mismos, porque somos seres sociales. Ahora bien, los nuevos enfoques se basan en el concepto de que el conflicto es inevitable, es parte integral del proceso de cambio, y tal cual es así. Si nosotros reflexionamos hacia adentro, vemos de que siempre tenemos conflictos entre elegir una opción u otra, por ejemplo, comprar un auto o salir de vacaciones. Esa discrepancia de deseos, de intereses, es lo que denominamos conflicto, y por supuesto que es gestionable y es administrable. De hecho, es útil que exista cierto grado de conflicto. El conflicto es parte natural de cualquier relación de comunicación. No puede existir conflicto sin diferencias. Antes de abordar los conflictos en sí mismos, es necesario revisar algunos aspectos esenciales que, si los tratamos adecuadamente, estaremos previniendo los conflictos. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son los problemas o causas que constituyen el conflicto, las circunstancias que precipitan o desencadenan el conflicto, los actos de los protagonistas y las consecuencias. A tenerlo siempre presente entonces, cómo surge el problema y cuáles son las consecuencias. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza del conflicto? Los conflictos suelen ser cíclicos, se dan por periodos, y dinámicos porque obviamente cambian.
¿Y a qué me refiero con esto? Si vamos al ámbito laboral, podemos observar que periódicamente puede surgir un conflicto, ya sea porque una persona está cansada, porque necesita vacaciones, y vemos cuando esa persona se renueva, cómo vuelve al ámbito laboral, con nuevas ideas, nuevos proyectos. A eso se refiere la naturaleza cíclica del conflicto. Y además también en los conflictos hay un escalonamiento, la tendencia a volverse cada vez más conflictivo. Y el descenso, que es la tendencia a la disminución, a aplacar ese conflicto. ¿Cuál es el riesgo del escalonamiento? De que el conflicto se traslade al ámbito de la violencia laboral, que por supuesto hay que evitarlo a como dé lugar. No nos olvidemos también de que existen los problemas sustantivos y emocionales. En una situación de conflicto, los problemas pueden ser sustantivos o emocionales o de ambas clases. Vamos a ver a qué nos referimos con estos conceptos. Problemas sustantivos son los cognitivos. Se trata de desacuerdos sobre concesiones prácticas, políticas, pero por supuesto que requiere negociación y solución de problemas. Dicho en otras palabras, los problemas sustantivos refieren a los puntos de vista distintos que pueden surgir entre una persona u otra, o por supuesto trasladado al ámbito organizacional entre un área u otra, y está sustentada en distintas ciencias, prácticas aplicadas y conocimientos con los cuales se abordan ciertos problemas y ciertas gestiones en la organización. Y estos son los más complejos aún, los problemas emocionales. Se trata de problemas relacionados con la ira, la desconfianza, el desprecio, el temor. Requiere reestructuración de las percepciones, exámenes y tratamiento de los sentimientos. Ahora bien, vamos a ver los tipos de conflicto que se pueden dar en la estructura de la organización. El conflicto personal. ¿Cuándo surge? Se presenta cuando hay deseos o valores conflictivos, es decir, deseos, intereses o valores de que no están alineados, sino de que son distintos. Maneras competitivas de satisfacción, la frustración y la discrepancia de papeles o muchas veces de roles dentro de la organización. Y el conflicto interpersonal se presenta cuando hay diferencias individuales, los recursos son limitados y la diferencia de roles. Cabe destacar que muchas veces el conflicto es más fuerte cuando existe una diferencia de roles o cuando existe una superposición de roles. De repente, dos personas están realizando la misma tarea cuando no han sido seleccionadas para efectuarlo. Pero este tipo de conflicto interpersonal tal vez sea el más sencillo de poder resolver, de poder gestionar mediante los manuales organizativos, los manuales de procedimientos que se tienen que desarrollar en el ámbito laboral. Y que por supuesto son muy sanos porque sirven para la administración muchas veces de los recursos, la administración del tiempo y por supuesto también la revisión de desempeño, cómo evaluamos por los distintos roles, los distintos objetivos que fijamos a nuestra gente. Muy bien. Ahora bien, veamos, como hemos dicho, que el conflicto es natural y está presente en las organizaciones y empoderando a la persona, por supuesto que tiene ciertas ventajas que vamos a mencionar. El conflicto siempre nos da la oportunidad de cambiar. Hemos detectado que hay una discrepancia, una diferencia. Entonces esa es la oportunidad de la mejora, es el umbral del cambio. El conflicto libera energía y la actividad. Si vemos de que existe esta discrepancia, nos vamos a poner las pilas para poder minimizarlo, para poder gestionarlo. El conflicto, por supuesto, promueve el interés hacia la mejora y promueve la cohesión grupal interna. Además, también puede llevar a la reducción de las tensiones. Una vez que liberamos esa discrepancia, ese sentimiento que nos oprime, quedamos liberando tensión, reduciéndola, pero es importante siempre comunicarlo. Todo esto todas las ventajas, mejor dicho, van a ser potencializadas siempre y cuando se comunique y se pueda tener una mente abierta para poder abordar el conflicto. Ahora bien, también por supuesto, y como sabemos que es un fenómeno social, el conflicto también tiene sus desventajas. Por supuesto que el conflicto extremo, y si no se lo administra, si no se lo gestiona, puede llevar a la inestabilidad.
y, peor aún, a la violencia laboral. El conflicto rompe el flujo de las acciones y modifica la organización, por supuesto. Si hay tensión, si hay ruido, si hay desavenencias, por supuesto de que el flujo de las acciones de la organización van a estar desmotivadas, ya no va a haber unas ganas, un deseo de crecer. El conflicto extremo reduce la confianza en la razón y promueve el comportamiento organizacional. ¿Cómo detectamos el conflicto entonces? Los conflictos son una parte de nuestra vida cotidiana. Pueden adquirir muchas formas, pero se pueden aprender a resolverlos y evitarlos. El conflicto es gestionable. El primer paso consiste en detectar los conflictos a través de las siguientes claves que voy a mencionar. Bien, por supuesto que tenemos que desarrollar un pensamiento visionario, ser visionario. ¿En qué consiste? En visualizar acciones que vayan a causar o estén causando alguna clase de conflicto. Hacer preguntas como ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué? Proporcionar retroalimentación. Insisto en la comunicación, que es fundamental para poder gestionar el conflicto. La cantidad, precisión y oportunidad de la información que puede proporcionar a un individuo le ayudará a comprender al otro. Obtener retroalimentación, tomarse el tiempo necesario para averiguar lo que piensan y sienten sus compañeros de trabajo. Definir expectativas. En el curso de las reuniones de trabajo, determinar las prioridades, metas, tareas, etc. Es importante poder resaltar cuáles van a ser las gestiones a realizar para poder minimizar y gestionar el conflicto. Revisar el nivel de rendimiento. Comunicarse abiertamente acerca de cómo o cómo no se está trabajando en conjunto. Para ello, y como consejo, es fundamental que las organizaciones puedan diseñar un sistema de administración del conflicto, poder tener un referente o un área que se dedique a las relaciones laborales y que las personas sepan a dónde dirigirse. De esa manera podemos lograr que se minimice aún más el conflicto, porque las personas en la organización van a sentir que están contenidas, que son escuchadas, que su opinión es tenida en cuenta. Pero por supuesto, así como tenemos ventajas y tenemos varias estrategias para abordar el conflicto, también dentro de nosotros existen sentimientos negativos, aquellos que le llamamos los bloqueos para la resolución del conflicto. ¿Cuáles pueden ser? Uno de ellos el ego, la vanidad, las dificultades para poder aceptar la posición del otro, su punto de vista, es decir, la ausencia o carencia de empatía, la baja o elevada autoestima y la pérdida de la perspectiva, ya que estamos muy bloqueados, y por supuesto la rigidez o poca inclinación al cambio, esa resistencia al cambio que solemos tener. Y las dificultades para poder someterse. Y la expectativa de que todos están de acuerdo con uno. Muy bien. Tenemos presente algunos errores para poder manejar el conflicto. Uno de ellos, la falta de diplomacia, es el ser demasiado directo o reservado. Buscar al culpable o asignar culpa. Nunca tenemos que buscar culpables, ¿sí? Tenemos que atacar la situación, no a las personas. Como les digo, atacar a la persona, no al problema. Es el error más común. Todo lo contrario. Siempre tenemos que ir en pos de minimizar la situación, la causa raíz del conflicto. Algunas veces atacamos a las personas y logramos que las personas pierdan la confianza, aquella apertura a poder ser escuchados. El sarcasmo, ¿verdad? Burlarse de las personas que están en esta situación de conflicto. Actuar como víctima, estallar sin pensar en lo que se dice. Manejar el conflicto en forma emocional. Y luchar por imponer su punto de vista. Bien. Las causas de los conflictos. Vamos a poder acá tocarlas un poquito más a fondo. La primera que se da son las diferencias individuales y de comportamiento.
y que suelen ser las más naturales. Las diferencias individuales entre las personas de sexo, de edad, de actitudes, de creencia, influyen en la forma de cómo éstas perciben las situaciones y a los demás. Comprender más sobre la naturaleza humana y los comportamientos de las personas ayudará a conocer las causas de los conflictos. Nuevamente una invitación a las empresas, una invitación a las personas que desarrollan la política de recursos humanos es la de tener siempre presente el delineamiento de aquellas estrategias para el manejo de la convivencia generacional en las organizaciones. No nos olvidemos de que convivimos en nuestros ámbitos de trabajo, incluso en nuestros ámbitos sociales, con personas de distintas generaciones. Y no podemos pretender que las mismas tengan nuestra misma percepción sobre la realidad. ¿Por qué? Porque hay personas de distintas edades que incluso han sido transversadas, ceñidas por cambios tecnológicos y además por modelos económicos, modelos mentales que muchas veces son distintos. Y en las organizaciones actualmente convivimos con distintas etnias, distintas creencias y distintas edades y por supuesto actitudes. Por lo cual, aquel profesional de recursos humanos quien gestione recursos humanos debe también tener bajo su responsabilidad la política intergeneracional en su gestión. Es fundamental. Y como les digo, es un detonante siempre de conflicto. Y con pequeñas estrategias se lo puede gestionar tranquilamente y lograr que los equipos puedan ser más productivos. Las metas y los recursos limitados, que es una cuestión que actualmente me parece que versa a todas las organizaciones, la cuestión del dinero, ¿verdad? La situación económica por la cual estamos transitando. Las metas y objetivos están directamente relacionados con los resultados esperados. Al establecerlos, se conseguirá una mayor participación, creatividad y compromiso. Sin embargo, para el logro de la meta es muy posible que la organización tenga recursos limitados, como todas las organizaciones, lo que puede también ser una fuente de conflicto. Como estrategia para minimizarlo, simplemente establecer cuáles son las prioridades y trabajar hacia ellas para poder cumplirlas. Por supuesto que hay algunas actividades que dentro de la organización deseamos hacer, pero no es posible por esta cuestión económica que está transversando a todo nuestro país. Por lo cual sugerimos establecer siempre las metas para poder cumplir los objetivos esenciales o la misión de la organización. Diferenciación de roles y métodos de trabajo. El conflicto surge cuando no hay acuerdo en la definición de los roles interdependientes, como le comentaba al comienzo del taller. Por otra parte, nuestra forma de hacer las cosas ofrece potenciales de conflicto. Debemos comprender nuestros propios estilos de trabajo y el de los demás para manejar mejor el conflicto. Dificultad para transmitir un mensaje. Si la información no es precisa, si el mensaje no ha sido comprendido, si el canal de comunicación no ha sido bien elegido, son algunas de las formas en que la comunicación puede ser una fuente de conflicto. Con una real política de comunicación se puede construir relaciones estables y contribuir a un buen trabajo en equipo. La clásica radio pasilla, el rumor, el chisme, también genera conflictos y son los ruidos inevitables de la comunicación. Pero para ello, los comités, los sistemas de gestión de conflictos son una sana política para poder abordarlos y muchas veces para poder cortar el rumor, que es destructivo y que genera el conflicto. Muy bien. Los estilos de manejo de conflicto. Si bien no existe un estilo de manejo de conflicto que funcione bien en todas las situaciones, cada uno de los estilos tiene sus ventajas y desventajas y situaciones en las cuales su uso es adecuado. Vamos a abordar los mismos en forma breve. Estilo evasivo, evitar. Tratar de ignorar en forma pasiva el conflicto en lugar de resolverlo, en lugar de abordarlo. Cuando se afronta el conflicto, se manifiesta un comportamiento poco asertivo y no cooperativo. Es decir, hacer la vista gorda que no me interesa poder abordarlo, que siga la corriente. Estilo complaciente es el de ceder. Tratar de resolver el conflicto cediendo ante la otra parte.
Quien adopta esta modalidad manifiesta un comportamiento poco asertivo pero cooperativo. Es decir, simplemente ceder y no tener la postura de poder defender sus intereses. Tampoco es sano. El estilo impositivo, el de competir. Tratar de resolver las situaciones mediante un comportamiento agresivo, para que las cosas se hagan como uno quiere. En este estilo, la conducta es poco cooperativa y agresiva. Se hace cualquier cosa para satisfacer las propias necesidades y, si es preciso, a expensas de los demás. Acá podemos abordar, en el estilo competitivo, el egoísmo, ¿verdad? Es decir, de expensas de los demás, sin tener presente los puntos de vista y los sentimientos y las emociones de los demás. No es una postura sana y muchas veces este estilo puede llevar a la detonación de casos de violencia laboral. Y por supuesto el estilo negociador, transar. Tratar de resolver el conflicto mediante consecuciones asertivas de toma y saca. En este estilo hay moderación en cuanto a asertividad y cooperación. Así, por medio del compromiso se genera una situación de yo gano en parte y tú también. Es el estilo más sano y muchas veces los comités de resolución de conflictos de las organizaciones lideran este proceso de resolución de conflictos mediante el estilo negociador. Escuchar los dos puntos de vista, cuáles han sido las razones, las causas raíz que generaron el conflicto y poder llegar a un término sano, a un término medio, donde ambas partes puedan encontrar una satisfacción o una resolución pacífica y respetuosa. Y por supuesto el estilo colaborador, el de negociar. Tratar de resolver asertivamente el conflicto dando una solución que satisfaga a ambas partes, como le comentaba. También se denomina estilo de resolución de problemas. La colaboración se funda en una comunicación abierta y sincera. Vamos a ver un poquito entonces este pequeño juego. ¿Quiere conocer cómo enfrenta usted los conflictos? Responde el cuestionario. Estilo para enfrentar conflictos. Tenemos acá entonces el competir, transar, colaborar, ceder y evitar. Pasos a seguir en la administración del conflicto. Decida si vale la pena afrontar el conflicto. ¿Realmente vale la pena? ¿Qué gano yo con esto? ¿O simplemente desgasto la relación laboral entre mis compañeros, entre mi área de trabajo? Afronta el conflicto de una manera no defensiva, centrándonos siempre en cuál es el problema y no en forma defensiva sobre mi persona, sobre mis intereses. Vamos siempre a la causa raíz. Define el problema, escuche, examine cuáles son las causas. Genere las soluciones que sean viables, no soluciones fantasiosas, sino que puedan ser posibles de cumplir en el mediano plazo. Elija una situación mutuamente aceptada, una situación en la cual las partes que están en conflicto puedan satisfacer sus necesidades o por lo menos sea una solución que va en vías de ser productiva. Planifique su implantación y planifique su evaluación. Fundamental, no nos quedemos en proponer simplemente cuál puede ser la solución, sino planifique y monitoree el cumplimiento de esa propuesta. Las tácticas y estrategias para manejar el conflicto. ¿Cuáles serán? La vamos a mencionar brevemente. Evitación. Se trata de evitar el conflicto, reprimiendo las reacciones emocionales. Aunque tiene valor en algunos casos, suele dejar una sensación personal de insatisfacción. Dilación. Son utilizadas para enfriar una situación. La dilación es útil cuando la postergación del conflicto es deseable. Y por supuesto la confrontación. Implica el enfrentamiento de los temas conflictivos o de las personas. Pueden ser subdivididas en competencia. Implica el deseo de satisfacer las necesidades propias sin importar la otra persona. El competidor usa para esto la persuasión o la coerción, que ya lo habíamos visto un poquito en las diapositivas anteriores. Acá hay un estilo de ganar y perder. Creo que a nadie le gusta perder.
por lo cual la idea es encontrar siempre una conciliación, siempre una cooperación. Compromiso. Refleja el deseo de hallar una necesidad de los otros. La persona que utiliza esta táctica espera un resultado mutuamente aceptable, pero sabe que tiene que perder algo. Perder, que tampoco es bueno. Ya hemos visto en las diapositivas anteriores que podemos llegar a un estilo de negociación, a un estilo cooperador. Y que lo vamos a presentar acá brevemente. Busca satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas en un conflicto. Con esta estrategia todos pueden ganar. El negociador trabaja para que las necesidades de todos puedan ser reconocidas como importantes, pero siempre estableciendo prioridades. Suele pasar en alguna mesa de negociación de que el gerente de ventas quiere imponer una política agresiva para poder vender más, lo que se tiene en stock, como por ejemplo autos, pero el gerente de producción tiene ganas de seguir produciendo, pero si ya existe un stock, no es una prioridad la producción, sino más bien la venta agresiva. Entonces, ese es el establecimiento de prioridades dado el contexto, ¿sí? Y tenemos que lograr tener la apertura para poder adaptarnos al contexto actual. Dado su énfasis en ganar, la negociación tiene el potencial de generar las consecuencias más positivas de todas las estrategias de solución de problemas. Vamos a dejar entonces algunas recomendaciones. Busque la solución ganar. Pongámonos siempre en el lugar de la otra persona. Asuma la parte del conflicto, la parte de responsabilidad del conflicto. Siempre sean sinceros, hablen de sus sentimientos. Establezcan una meta en común. Persista en buscar soluciones satisfactorias, siempre para ambas partes. De retroalimentación y sintetice los acuerdos y siempre dejen escrito el compromiso de poder gestionar el problema y encontrarle una solución. Siempre es importante ese compromiso. Muy bien. Y ahora para ir finalizando dejamos esta anécdota que queremos compartir. Una muchacha llegó al aeropuerto a esperar su vuelo y como debía esperar decidió comprar un libro y un paquete de galletas. Y entonces fue y se sentó en la sala de espera para descansar y leer tranquilamente. Asiento por medio se ubicó un hombre que abrió una revista y empezó a leer. Entre ellos quedaron las galletitas. Cuando ella tomó la primera, el hombre también tomó una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada. Pensó, ¡qué descarado! Si yo estuviera dispuesta, hasta le daría un golpe para que nunca se olvide. Y cada vez que ella tomaba una galletita, el hombre también tomaba una. Aquello le molestó tanto que no conseguía concentrarse. Cuando quedaba apenas una galletita pensó, ¿qué hará ahora este abusador? Entonces el hombre dividió la galletita y dejó una mitad para ella. ¡Ah, no! Aquello le pareció demasiado. Se puso a sudar de rabia, cerró su libro, recogió sus cosas y se dirigió al sector de embarque. Cuando se sentó en el interior del avión, miró adentro del bolso y para su sorpresa, allí estaba su paquete de galletitas, intacto, cerrado, y sintió tanta vergüenza. Solo entonces percibió lo equivocada que estaba. El hombre había compartido las suyas, sin sentarse indignado, nervioso o alterado, y ya no había tiempo ni posibilidad para explicar o pedir disculpas. Pero si para razonar, ¿cuántas veces sacamos conclusiones apresuradamente? ¿Cuántas cosas no son exactamente como pensábamos? Y recordó que existían 4 cosas que no se pueden recuperar. Una piedra después de haberla lanzado, una palabra después de haberla dicho, una oportunidad después de haberla perdido, el tiempo después de que ha pasado.
Con esto finalizamos este breve taller de resolución de conflictos. Deseamos desde Innovar, desde nuestro proyecto ICECAP, de que hayamos atendido todas sus inquietudes acerca de este tema que actualmente es para debatir, para abordar y para poder gestionar responsablemente en las organizaciones. Sin más, nos gustaría de que nos puedan acercar sus sugerencias y recomendaciones en la sección de comentarios que vamos a poder colocar debajo de este video. Me despido presentándome nuevamente. Mi nombre es Marina Mercado Cárdenas. Me encuentro en la consultora Innovar a cargo de lo que son capacitaciones, abordando y desarrollando profesionalmente las relaciones laborales en las organizaciones. Les dejo un afectuoso saludo, encontrándome a disposición de todas sus inquietudes y deseando sinceramente de un nuevo encuentro próximamente. Muchas gracias por su atención.